el programa del día de hoy. Ya tenemos la entrevista con el contraalmirante González Dey, al quien le pido mil disculpas por haber tenido que esperar. El contraalmirante es doctor en Sociología, magíster en Estrategia Social y Seguridad Internacional, magíster en Gestión de la Comunicación, en Estrategia Marítima, licenciado en Sistemas Navales. Solo para empezar y para no perder más tiempo es el currículum que voy a leer del contraalmirante González Dey. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Beatriz. Muchísimas gracias por tu invitación, por permitirme estar aquí en Radio Sónica, la radio más oída por internet, así que para mí es un placer llegar a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, vuelvo a pedirte disculpas, pero bueno, como digo, la irresponsabilidad es un mal que en nuestro país cada vez es mayor. No hay por qué pedir disculpas, así que vayamos para adelante. Vamos, hoy íbamos a hablar de, como puse yo en la presentación, un marino, un empresario y un candidato a santo, que es Enrique Yao. Así es, Beatriz. Tenemos un caso inédito en nuestra historia contemporánea y de hecho en nuestra historia en particular, como Fuerzas Armadas me refiero. Este hombre es una persona, un ser humano que tuvo una serie de dones que le fueron dados y para ello tuvo que desarrollarlos y encontró en la escuela naval y en la vida en la marina un campo muy fructífero para que fecunden, y eso lo llevó a preocuparse por el prójimo, en particular por sus compañeros y por sus subordinados, y esa misma idea siguió fructificando en su ser, de manera tal que lo llevó a dejar la marina para dedicarse a los obreros en particular, que era el objetivo de él, porque quería lograr la ascensión integral de los obreros. O sea, él veía que los obreros no estaban siendo considerados como deberían. Y ahí fue donde puso todo el peso de su esfuerzo personal y familiar también. Sí, yo estuve leyendo su libro, súper interesante, pero de repente me surge una aclaración, si se puede hacerle una aclaración a nuestros oyentes, además de contar después algo más de la vida de Yao. ¿Cuáles son las condiciones o por qué está camino a ser santo? Porque fue declarado venerable el 24 de abril. Sí, correcto, Beatriz. Y hay todo un trámite, bueno, lógico, para la santificación. ¿Y en qué se fundamentan? Bueno, el camino normal, no es mi especialidad obviamente, pero es primero ser declarado siervo. No, yo lo que es, ¿en qué se fundamenta? En la vida de él el poder tramitar la santidad. No me interesa el trámite religioso, Ajá. Sino en la vida de él. Sí, la vida de él es por la dedicación que puso por el prójimo, por el esfuerzo que le puso de manera personal y familiar por el prójimo. En particular, hay varios hechos. Uno, bueno, que fue encarcelado en defensa de la Iglesia Católica en 1955 y después quedó libre. Después, porque él logró, entre muchas cosas, representar a la Argentina a través de Cáritas durante la Segunda Guerra Mundial, y le brindó toda la ayuda que daba Cáritas Argentina a Europa. Después participó, y es gracias a él que se cobra el salario familiar. Es una obra de él, junto con otro grupo de empresarios, que lograron instaurar la figura del salario familiar. Además de esto, hay un montón de reconocimientos de su vida religiosa en relación a propagar la fe católica entre todos sus allegados, ¿no? Básicamente todo eso es por lo cual se lo nombra siervo. Después fue venerable, tal cual como usted lo dice, y eso quiere decir que vivió las virtudes cristianas en grado heroico, o sea, que se reconocen que él vivió como un cristiano, como dice el Concilio Vaticano II, entregándose por la defensa de las virtudes cristianas, que fue lo que hizo en particular con los obreros, ¿no? Es lo que más luchó él.
Y bueno, ahora estamos esperando que en algún momento sea beato. Hay ya un milagro de estudio en el Vaticano. Casualmente en el 2019 el obispo castrense, el actual obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, analizó junto a un grupo de especialistas todo el caso de este primer milagro, del cual no tengo mayores datos, y fue todo remitido a Roma. Y está en la Congregación de la Causa de los Santos para el estudio y la posibilidad de que pase a ser considerado beato, o sea, una instancia anterior a la de santo. Claro, mi pregunta fue sobre el tema de la vida, porque si uno lee y escucha la vida, dice, pero bueno, en realidad pudo ser un hombre bueno, un buen empresario, un buen marino, una buena persona, pero eso no justificaría la santidad. Por eso fue mi pregunta de qué hechos justificaban, como usted contestó muy bien, el querer hacer un trámite para declararlo santo. Además, hay milagros. Sí, obvio. Pero es muy importante lo que vos mencionás, Beatriz, porque en realidad, antes del Concilio Vaticano II, los únicos que podían ser santos eran los sacerdotes, las monjas y algún caso muy puntual. Pero el Concilio Vaticano II abrió, por así decir, las puertas a todos los católicos, a todos los cristianos. Entonces, este caso quedaría englobado perfectamente en esta apertura del Concilio Vaticano II, que permite a toda persona que haya sido, como vos decís, una muy buena persona, reconocida, y que haya generado algún tipo de milagros. Yo no quiero ahondar en el caso de este primer milagro. No, porque eso lo tiene que decidir la Iglesia y lo tenemos claro, ¿no? Sí. Pero es importante porque justo es una familia que trabajaba en Rigoló, donde había trabajado Enrique. Tiene un problema uno de sus hijos y finalmente le rezan a Enrique y se produce un milagro. Un chico que iba a morir en breve queda totalmente sanado, ¿no? Eso obviamente es un tema, como lo dijiste, que va a quedar a decisión de la Iglesia, pero quiero decir que es una persona normal, religiosa, en el sentido de tratar de propagar la fe de una manera muy amena. Él es una persona conocida por su felicidad, por estar siempre contento y transmitir esa felicidad a todos. Cuando estaba en Rigoló y él tenía que hacer algún viaje de trabajo a Estados Unidos, él solía colgar una lista de pedidos que la exponía para que todo el personal de Rigoló le pusiera que quería, que fueran necesidades como remedios o algún tipo de esos elementos, y él cumplía con todos los pedidos, ¿no? Y quiero decir, es el servicio, esa es la palabra que a mí más me gusta para definir a Enrique, y que la uno inmediatamente con la vida de marino, porque la vida del marino es una vida de servicio, y una vida de servicio entregada en el caso extremo para entregar su propia vida en la defensa de los intereses de sus conciudadanos, ¿no? Y Enrique, sin llegar a esa instancia de un conflicto para entregar la vida, él lo hizo durante toda su vida, y siempre rescatando la idea de servicio. Él decía que el empresario no era el dueño de la empresa, tenía que servir a la empresa. O sea que la mirada de él es realmente distinta a la que existía en ese momento y también a la que existe hoy. Yo creo que ese término, esa palabra que usted dijo es que dijiste, es la que centra todo lo que tiene que ver con la diferencia en cuanto a por qué puede ser santo, ¿no? O sea, el concepto religioso católico de la Iglesia y del cristiano es el servicio. Correcto. Que eso es lo que nos enseñan desde siempre. Uno tiene que estar al servicio del otro. Ese es el término de un buen católico, un buen cristiano. Y bueno, eso es exactamente lo que entonces él hacía desde todos sus roles, desde marino o desde empresario. Sí, Beatriz, exactamente es así. Incluso, vos fíjate que yo estoy ahora
acá visitando a los nietos en Ushuaia. Sí, en un lugar horrible. Horrible. Horrible, no sé cómo puede ir a ver solo porque están los nietos puede ir ahí a verlo. Claro, sí, nada más que por eso, sí. Pero vos sabés que hablando acá, digamos, en la causa hay una persona que es la que a mí me motivó a escribir el libro, que fue el postulador, Fernández Lizalde, a quien le agradezco muchísimo todo el empuje que me dio. Y después están sus hijas, Sara y Elsa en particular, y una nieta, Sarita, que también son muy activas en la causa, ¿no? Y cuando les comenté que íbamos a tener esta entrevista, me acercaron unas hojas de un próximo libro que está ahora por salir la edición, escrito por su hija Sara, que son cartas de Enrique Yo, ¿no? Cartas que mantuvo con su esposa, con Cecilia, y casualmente hay una parte que está escrita acá en Ushuaia, y es donde él, entre idas y vueltas de cartas con su esposa, que estaba en Buenos Aires, ¿no? Él estaba destinado en un buque acá en Estación, como sigue siendo hoy día también, ¿no? Él escribe un plan de vida espiritual que lo conversa con su esposa para establecer qué estaba bien y qué estaba mal, y le pide a la esposa que por favor lo corrija. O sea, él no tenía la palabra final, ¿no? Sino que quería conversarlo. Y es increíble cómo entre los dos llegan a elaborar este plan de vida espiritual. Y una de las partes de ese plan de vida espiritual lo obtiene a través de un sacerdote salesiano acá en Ushuaia, ¿no? Por eso lo comento, porque justo es en donde estoy ahora, ¿no? A es ver, muy interesante. Paramos un momentito, hacemos un descanso, sí, una interrupción, y luego del espacio seguimos, y ahí sí nos lees o nos contás cuál es eso tan importante que querías decir sobre el plan de vida. Doctora, implementación de sistemas para instituciones de salud, prepagas y obras sociales, counseling organizacional, coaching empresarial. Gesua Consultora, 11 5008 0008. 11 5008 0008. Bueno, nuevamente en el aire, y ahora sí, si nos contás lo que nos ibas a decir y te interrumpí. No, perfecto, Beatriz. El plan de vida que escribe él básicamente tiene 5 puntos, que es vivir la misa, meditar un trozo del Nuevo Testamento todos los días, rezar un tercio del rosario diariamente y realizar un examen de conciencia diario. Y el tema que le comenta acá uno de los sacerdotes salesianos, le dice el tema de incluir las eyaculatorias, que es una expresión, digamos, para tener a Dios presente en todo momento, ¿no? Todo este plan de vida va a estar ahora detallado, porque esto que te digo lo leí hace un día, porque es lo que está en proceso para la publicación del libro, ¿no? Sí, sí. Me gustaría comentar, volviendo al tema de la santidad de Enrique, es que cuando estaba como oficial en la Marina, una de las fojas, una de las evaluaciones periódicas que hace la Marina, detalla que Enrique tenía una gran pureza interior, ¿no? Esa es la expresión textual que escribe el calificador, que es un capitán de fragata en ese momento, ¿no? O sea, alguien más antiguo que él. A lo que voy es que esa expresión de gran pureza interior no es una calificación normal dentro de la Marina, no se califica la pureza interior. Y eso es un preclaro sentido, una preclara visión de lo que veían los oficiales, que eran los jefes de Enrique en ese momento. Él vivía preocupado por todo el personal, siempre tratando de atender no solo los aspectos espirituales, sino también los materiales de la gente. Toda una necesidad que llevó después a la vida civil, cuando fue empresario en Rigoló, y allí logró evitar unos despidos masivos que se iban a producir en Rigoló, que tenía una dependencia de Estados Unidos en el momento, y él se opone a eso, y él dice que el desempleo es un mal moral, que afecta a todos los aspectos de la vida del ser humano, y por eso él se opone y lucha para que no sea despedido el obrero, y logra una reformulación de Rigoló, y obviamente cuenta con todo el apoyo del personal, y Rigoló sale adelante, ¿no?
es muy importante la visión que él le da a la empresa como un lugar social. Esa es la síntesis, digamos, que yo puedo decir de él en un breve tiempo. Sí, pues realmente es una visión muy, muy particular y muy interesante, donde solamente de oírla uno puede entender el tema de la santidad. Y como decíamos, como estábamos comentando antes, o sea, no es fácil, ni es común que un marino o un empresario y ambos en una persona sean promovidos a santos. O sea, no es lo más común. Solo que, bueno, la vida de Enrique Shaw da motivos más que suficientes para intentarlo y lograr, seguramente se va a lograr esa santidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay un paralelismo que es algo inexplicable, que yo pongo en el libro, que digamos el Espíritu Santo sopla en los sentidos que desea, ¿no? Porque la idea esta que nace en Enrique prácticamente es la misma que desarrolla Escrivá de Balaguer en forma prácticamente contemporánea, y los dos llegan a lo mismo, ¿no? Que el trabajo es una forma de santificación, en el sentido que si uno hace el trabajo a conciencia, en realidad es como que le está orando a Dios desde el punto de vista católico, ¿no? Es lo que dice Enrique, y palabra más, palabra menos, es lo mismo que dice Escrivá de Balaguer. Es llamativo la coincidencia de estas dos corrientes en un momento muy, muy próximo. Una pregunta que, bueno, yo estuve leyendo porque vamos a explicarle a nuestros oyentes, no tuve tiempo, que la convocatoria y la entrevista es justamente porque vos tenés escrito ese libro sobre Shaw, muy interesante el libro, donde además de relatar la vida, que algo que a mí me llamó la atención, bueno, será por nuestras tendencias, toda esa relación con diferentes acontecimientos históricos que no tienen nada que ver, digamos, con la vida de él, pero que están incluidos en tu libro para ir ubicando cómo fueron dándose otras cosas en el mismo tiempo. Claro, sí, totalmente. Es cierto, porque hay muchos aspectos de la vida que transitaba el mundo en ese momento que se vinculan también con la Armada Argentina, ¿no? Y un poco eso lo vivía Enrique a temprana edad, y tal vez digo, porque no lo sé, tal vez con el hundimiento del Principesa Mafalda, que fueron marinos argentinos los que pudieron rescatar a muchísima gente de ese buque, eso le llegó. Hay que tener en cuenta que Enrique era una persona que hablaba 3 idiomas, ¿no? Él hablaba español, inglés y francés perfectamente. Así que seguramente él había leído algunos de todos los eventos que estaban ocurriendo en ese momento respecto de la Marina Argentina, más allá de todo lo que ocurría en el mundo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Así que realmente creo que las pintadas que traté de esbozar en el libro respecto de lo que ocurría en el contexto mundial sirven para ubicarlo a Enrique en la construcción de su vida y su pensamiento. Sí, incluso hacer todo el relato con la llegada de la Argentina a la Antártida y toda la muerte de Irízar y la corbeta de Uruguay y el rescate de la expedición sueca, de la cual acá hemos hablado bastante. Sí, tal cual. Sí, es muy interesante porque son años muy, muy fructíferos para la Armada Argentina. Cuando la corbeta Uruguay regresa de ese salvataje que duró más de 7 meses, pueden ir a ver lo que es la corbeta Uruguay, porque realmente el valor de los hombres que fueron a la Antártida para hacer un rescate en la corbeta Uruguay es increíble. Pero cuando la corbeta Uruguay reingresa a nuestras aguas y toma el puerto de Buenos Aires, es recibida por miles de argentinos que fueron a felicitar a esos bravos marinos que habían cumplido una tarea que era irrealizable para cualquier marina en ese momento. Y eso Enrique lo vivió, seguro. O sea que él elige ir a la marina, evidentemente por
por lo que estaba ocurriendo en ese entorno, que es el que trato rápidamente de detallar, ¿no? Y un hecho adicional es el de Seferino Namuncurá, que también lo menciono, que muy poca gente sabe que Seferino Namuncurá estudió y trabajó en los talleres que tenía la Marina, en lo que es hoy el Museo Naval del Tigre, que es incluso hay una placa que recuerda el pasaje de Seferino por ahí, ¿no? Y eso también fue en esos periodos de vida, ¿no?, de Enrique. Sí. Para concluir, me gustaría ver si sintéticamente, porque ya tenemos se acaba el tiempo. Sí. ¿Cuáles son por qué cambia él de esa vocación tan profunda que tenía hacia la Marina a dejar la Marina y tomar la vida civil? ¿Hay una explicación? ¿Se puede fundamentar o explicar? Y la explicación que yo tengo es, sobrenatural, si uno quiere, o religiosa, mejor dicho, más que sobrenatural, religiosa. Él en la Marina desarrolla el servicio hacia el prójimo, y lo desarrolla en grado sumo. Realmente es una dedicación que tiene con todo el personal, se preocupa, con el personal me refiero a compañeros, subordinados, se preocupa, trata de que el que quiera, y si es voluntario, que tome la primera comunión o se bautice en el caso que no fuera bautizado. Hay toda una preocupación por el hombre y la familia que lo rodea. Él llega a un momento en la Marina en el cual se da cuenta que él tenía que entregarse a la vida por el obrero. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor eso que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos. Counseling y coaching para instituciones de salud, desarrollo personal, equipos de alto rendimiento, toma de decisiones, resolución de conflictos. Un servicio de Gesua Consultora. 11 5008 0008.